bendiga, Dios les guarde y bienvenidos al servicio en línea de la Iglesia Solideo Gloria. Estamos bien contentos de poder tener esta oportunidad de llegar hasta sus hogares y compartir la palabra de Dios. Y vamos a ir directamente a la lectura de la palabra y a la oración. Y específicamente vamos a estar en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, y vamos a estar leyendo los primeros versículos del verso 1 hasta el verso 11. Busquen en su palabra el libro de Filipenses, la carta de Filipenses, capítulo 2, verso 1. Y la palabra del Señor dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tu inmensa bondad y misericordia y paciencia. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús y la obra redentora completada en la cruz del Calvario, que nos permite tener vida, que nos permite ser parte de tu familia y pasar la eternidad contigo, dando gloria y honor, porque tú mereces toda gloria. Te damos gracias, Padre, que nos permites adentrarnos en tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento de la misma. Que nos ayude, Señor, a rendirnos, que nos muestres nuestro pecado, Señor, y que nos guíes al arrepentimiento, para que podamos crecer en ti, podamos conocerte más y podamos vivir el Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermano, vamos a estar cantando una de mis canciones favoritas, no porque sea de mis canciones favoritas, es que el contenido teológico de esta canción es tremendo, exalta a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Les pido que presten atención a la letra de esta canción y que, si se la saben, que la cante ahí en voz alta, allá desde sus hogares. Cantemos. Padre eterno, declaraste el fin desde el principio. Nadie puede entender tu mente
Verbo fue hecho carne. El unigénito, quien sustenta todo el universo. En la cruz clavó mi transgresión, con su rectitud él me vistió, y ante el trono intercede mi Salvador. Aleluya.
bendiga una vez más y vamos directo a la palabra de Dios en el libro de Santiago. Y el día de hoy continuamos con la serie sobre la epístola del libro de Santiago, la carta de Santiago. Y vamos a entrar en el capítulo 2. Capítulo 2. Tenemos una bendición que nos provee el predicar la palabra texto por texto, y es que vamos nosotros exponiendo lo que la palabra enseña, y la palabra se encarga de poco a poco ir cubriendo diferentes tópicos que son esenciales y son tópicos que vivimos en el día de hoy, son relevantes a lo que nosotros vivimos. Cuando nosotros vamos al libro de Santiago, vemos que este libro es como si lo hubiesen escrito el día de ayer. Es completamente relevante a cada uno de nosotros, y pues este capítulo 2 pues no es la excepción, es parte del mismo todo de la carta de Santiago. Originalmente, y pues parte de lo que nosotros hacemos, predicar la palabra, tratamos de cubrir una porción bíblica, pero también aseguramos que vamos entendiendo de qué se trata. Y esa es la idea, de que nosotros cuando leamos y estudiemos la palabra, que no se trate de cantidad, sino que se trate de calidad, de lo que podamos entender. Si podemos cubrir toda la carta en un día, pero el nivel de entendimiento que obtenemos es bien poco, pues no es la meta. Queremos profundizar y queremos entender y conocer a Dios por medio de su palabra. Digo esto, no sé si es como excusa de cubrir los primeros 13 versos de este capítulo 2, pero creo que nos vamos a quedar en el primer verso, en el verso número 1. Vamos a leerlo como quiera, los primeros 13 versículos del capítulo 2, pero muy probable que nos quedemos en ese verso número 1. Entiendo que debemos hacerlo de esta forma, ya que hay ciertos componentes que debemos entender antes de seguir avanzando en el tema, y más considerando el tiempo donde estamos viviendo. Vivimos un tiempo de pandemia, junto con una mezcla, un huracán social, que podemos describirlo de esa forma, con respecto al racismo, con respecto a las injusticias, y de eso es que se trata este capítulo. Vamos a la palabra. Dice Santiago capítulo 2, verso 1 hasta el 13. Dice: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís: tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís: tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos, y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado, y sois hallados culpables por la ley como transgresores.
Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablar y así proceder, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Gloria a Dios por su palabra y pedimos que permita que pueda comunicar el mensaje de acuerdo a su escritura y que podamos recibir entendimiento para aplicar esta palabra en nuestra vida. Libro de Santiago. Creo que hemos ido aprendiendo bastante con respecto a este libro y vamos a un breve repaso del capítulo 1 que terminamos la semana pasada, porque una táctica que utilizaban los maestros o los rabís en aquel tiempo era la táctica en la cual ellos traían temas específicos, cortos, cambiaban de tema para mantener la atención de la gente. Solo empezaba a hablar de una cosa y rápido brincaba a otro tema, pero un poquito más adelante retomaba el tema del que estaba hablando. Y eso lo hacían intencionalmente para mantener la atención de la gente. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos que en el verso 9 al 11 habla de la dinámica del pobre y el rico. Vemos que al final del capítulo 1, en el verso 27, habla de la religión pura y sin mácula, que es servir a las viudas y los huérfanos. Esa dinámica del pobre y el rico la vimos 2 veces por encimita en el capítulo 1, pero ahora en el capítulo 2 vemos que él profundiza un poco más en esto. También vemos esa dinámica con el tema de la lengua, de lo que hablamos. Se dice en el verso 26 del capítulo 1 también lo menciona, y después en el capítulo 3 va a volver a mencionar este tema. Y así sucesivamente con diferentes temas. Hasta ahora, este capítulo 1, él habló de las pruebas, para que estemos con sumo gozo cuando estemos en medio de las pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Habló de las pruebas, habló del gozo, habló de la oración, habló de la fe, de la perseverancia, de las tentaciones, la ira, la humildad, la importancia de poner en práctica lo que van aprendiendo y la importancia de no ser religiosos de manera externa, sino que pongamos en práctica lo que es la palabra del Señor y que seamos creativos en buscar la forma de ser obedientes. Esto es lo que cubrimos en este capítulo 1, donde vemos que Santiago era pastor y líder de la iglesia en Jerusalén y le escribe a un grupo de creyentes que estaban dispersos en diferentes ciudades, diferentes países. Aquí está la introducción al capítulo 2, porque una vez termina el capítulo 1 hablando de la religión pura y sin mácula, rápido empieza a traer una situación con el tema del favoritismo. El capítulo 2 comienza con una situación real que acontecía entre los creyentes y que era inaceptable e incongruente con la fe cristiana. Es importante que nosotros entendamos esto, hermanos. Dentro de la iglesia, dentro de donde estaban los grupos de cristianos, estaba sucediendo el favoritismo, estaba sucediendo la aceptación de personas. Y aquí Santiago empieza diciéndoles: hermanos míos, pero es porque le va a dar un clase de regaño. Y quiero que lo conectemos ahí. Cuando Santiago está empezando este capítulo 2, y acuérdense, antes no existía esta división de capítulos y versículos, esto es una misma carta, pero para nosotros sí está dividido. Cuando Santiago está haciendo referencia a esto, él no está haciendo una referencia a esto como algo que pudiera pasar. De que, mira, no vayan a hacer esto mal, no vayan a tener aceptación de personas, favoritismo con la... No, es algo que ya estaba pasando. Es el problema del ser humano de tomar juicio
y hacerse creer que es más que las demás personas, ese sentido de superioridad, el sentido del favoritismo, que nos lleva a estar buscando una bendición o estar buscando un beneficio para nosotros mismos. Si ustedes se fijan, cuando hay una persona o cuando nosotros mismos tenemos ese sentido de superioridad y cuando tenemos ese sentido de favoritismo, lo que hay detrás de todo eso es el pecado en nuestro corazón, que va en busca de un beneficio para nosotros mismos, ya que nosotros nos hemos puesto en la posición de Dios, pecando grandemente en contra del Dios Todopoderoso. ¿Cómo lo vemos así? ¿Cómo es esto? ¿Cómo que algo de superioridad? Algo bien sencillo, y para que vayamos cayendo en cuenta, vemos en lo que acabamos de leer en el capítulo 2, que había una preferencia sobre el rico, la persona rica sobre el pobre. ¿Por qué? Porque el rico tiene algo para dar. El rico puede ayudarte con su poder, con su riqueza, con su influencia, con tantas cosas, ¿verdad? Y usualmente las personas, aún dentro de la iglesia, en este tiempo estaban tratando a los ricos con cierta preferencia sobre los pobres. Y a los ricos le decían, vente, siéntate aquí en el mejor lugar, y al pobre le decían, vete, siéntate por allá, en la esquinita, por allá, quédate de pie o siéntate en el piso. Pero no te voy a dar un lugar, no eres reconocido. ¿Por qué? Porque tú no tienes nada para aportar. Y esto es una actitud de pecado, no es una actitud cristiana. Y por eso vamos a ir adentrándonos en este tema. El teólogo Bob Utley lo dice de esta forma. Él dice, es la actitud de superioridad como expresión universal del deterioro social de la humanidad pecadora. Es el egoísmo humano apoyándose en las espaldas del prójimo. El racismo, en muchas formas, es un fenómeno moderno, mientras que el nacionalismo es una expresión más antigua. Él hace una separación de que lo que vemos como el racismo en cuestión de raza, la superioridad por raza, lo que se veía en aquellos tiempos era más el nacionalismo, era superioridad por de donde vengo, superioridad porque soy judío, superioridad porque soy de un sitio específico, y eso hacía ver a las personas más altas o más poderosas que las demás personas. Eso se manifiesta en diferentes tipos de áreas. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros vemos en Génesis 11, que es a partir de Génesis 11 donde se está esa separación en cuestión del lenguaje, en cuestión de nacionalismo. Y vemos que podemos trazar esa separación de lenguas y de nacionalismo en ese tiempo donde estaba Génesis 11, en la Torre de Babel. En la fe en Cristo no es así, hermanos. Cuando nosotros estamos en la fe en Cristo, no hay cabida al favoritismo. No hay cabida para la acepción de personas. Y no hay cabida para tener un sentido de superioridad hacia nadie. Y vamos a entender el por qué, vamos a adentrarnos en por qué esto es así. De que este sentido de superioridad se manifiesta en el racismo, en el que personas crean ser superiores a otras por el mero hecho de pertenecer a una raza específica. Pero no es solamente el racismo, hermanos. Hay diferentes áreas donde esto se manifiesta. Y se manifiesta en el racismo, también se manifiesta en el clasismo. El clasismo es de clases. Hay personas que se creen que son más que las demás personas porque pertenecen a una clase social de más alta envergadura. Y por eso es que el clasismo, el racismo, también está lo que es el intelectualismo, personas que se creen superiores porque tienen un título, porque tienen el PhD al principio de su nombre, o tienen un título de licenciado, doctor, y el intelectualismo muchas veces juega con la arrogancia de las personas.
También está el legalismo, está las personas que se creen más que otras por ser religiosas o por tener un tipo de creencia religiosa específica, y eso los guía a creerse más. También está el sexismo, que es cuando hay personas que se creen mejores por pertenecer o tener un sexo específico. Soy mejor que tú porque soy hombre, o soy mejor que tú porque soy mujer. Vemos toda esta dinámica, todos los ismos, todos estos favoritismos que son manifestados a causa del pecado. Y esto es importante, hermanos, que lo entendamos claro, en blanco y negro, que lo entendamos específico. Es pecado, va en contra de Dios el que tengamos cualquier tipo de sentido de superioridad sobre las personas y que eso cause que tratemos bien al que tiene más y tratemos mal al que tiene menos. Ahora, no solamente tenemos que identificar el problema, hermanos, tenemos que enfocarnos en que la solución que busquemos a este problema sea una solución bíblica, una solución que encontremos y que la podamos fundamentar en la palabra de Dios. Por eso es que vamos a predicar, hermanos, la palabra conectado y entendiendo lo que es el Evangelio de Jesucristo. Vamos a Santiago, verso 1. Y Santiago dice: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Esta es la versión de las Américas. Le voy a leer la versión de la Reina Valera. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La Biblia de las Américas dice que no sea nuestra fe con favoritismo, y acá dice que vuestra fe sea sin acepción de personas. Su acepción de personas y favoritismo es equivalente en este aspecto. Y lo primero que quiero enfocarme es en esa frase, hermanos míos. Hermanos míos, ¿a quién le está escribiendo Santiago? Le está escribiendo a creyentes, personas que han creído que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que se han arrepentido de sus pecados, que viven una vida continuamente en arrepentimiento, que buscan del Señor, que se congregan y buscan seguir en obediencia al Señor. A estos son los que Santiago les está escribiendo. Mantengamos ese enfoque, porque así es que Él lo hace. Él da este regaño que Él va a estar dando ahora, pero Él lo da específicamente identificando de que estos son creyentes. Sobre este mensaje y esta palabra que está diciendo Santiago es dirigida al creyente. Dice: hermanos míos, y quiero presentar este primer punto porque cuando hablamos de favoritismo, cuando hablamos de racismo y hablamos de todos los ismos que acabamos de mencionar, muchas veces pensamos que nosotros estamos en el otro lado de la cancha, que estamos en el lado no del victimario, pero de la víctima. No, si vamos a hablar de racismo, nosotros somos aquí minoría. Si vamos a hablar de racismo, nosotros somos los perjudicados. Si vamos a hablar de favoritismo, sí, eso lo hacen por ahí y lo hacen las demás personas y se ve por ahí en lo que vemos socialmente el día de hoy, pero no, yo no. Yo no hago ningún tipo de favoritismo sobre nadie, no, todos somos iguales. Nosotros gritamos eso bien fuerte, todos somos iguales, ¿verdad? Te estoy hablando a ti. Tenemos que empezar por ahí. Si tú eres creyente, te estoy hablando a ti. Si eres creyente, el tema del favoritismo va dirigido a ti, porque debido a tu pecado todavía hay muchas partes de ti que expresan y manifiestan favoritismo. Y esta parte es bien difícil porque muchas veces escuchamos la palabra de Dios y pensamos que se está refiriendo a otra persona y no a uno mismo. Y quiero estar claro en que cuando vamos a estar predicando acerca del favoritismo y lo incongruente que es el favoritismo
favoritismo con el cristianismo, quiero que entendamos que debemos empezar por nosotros mismos, en evaluarnos, en ver y darnos cuenta de que sí, en nosotros hay favoritismo. Déjeme ponerlo de esta forma. Aquí vemos que está hablando un grupo de creyentes y el ejemplo que él da es un ejemplo donde él trae la congregación de los creyentes en la sinagoga. Quiero que lo presente de esta forma. Es un poco difícil que lo entendamos ahora porque estamos en tiempos de pandemia donde sigo predicando desde la casa, seguimos de manera virtual, pero imagínense, hermanos, de que estamos reuniéndonos como se supone que nos reunamos, que estamos tiempos donde ya la pandemia pasó, estamos reunidos y estamos en el edificio donde nos reunimos como iglesia. Y estamos todos preparándonos para el servicio, las sillas están puestas. Imagínense que ya el sonido, todo está puesto, el pastor se está preparando para predicar el mensaje. Usted es parte de los hermanos que está gozoso congregándose porque usted es creyente y viene a gozarse en el Señor y darle gloria al Señor. Y de momento, cuando va a empezar el servicio, viene una de las más grandes celebridades que existe, que usted conoce y que todo el mundo conoce. No voy a decir ningún nombre específico porque después voy a decir una y esa persona no es tan famosa. No. Pero imagínese esa persona que es una persona que donde quiera que va, las masas van detrás de esa persona. Ese tipo de personas que son figuras públicas que no tienen ningún tipo de vida privada, porque no pueden salir a la tienda, no pueden salir de forma pública, porque todo el mundo le salen los paparazzi, le salen todo el mundo a traerse una foto con ellos, un autógrafo. Ese tipo de persona quiero que se lo imagine. Yo quiero que usted se imagine que esa persona acaba de entrar por nuestro servicio, en nuestro edificio, porque esa persona a lo mejor pues reconoce que necesita de Dios y está buscando algún tipo de normalidad dentro de su vida. Que a lo mejor diga, yo espero que estos cristianos me traten como una persona normal, ¿verdad? ¿Cuál sería la actitud de nosotros? ¿Estaríamos pendientes déjame tomar nota, déjame escuchar bien lo que el pastor está diciendo, déjame darle gloria a Dios, o voy a estar pendiente de, se sentó detrás de mí, y déjame ver cómo puedo hacer una foto, déjame ver cómo puedo, si supieran, mira, fulano de tal está aquí sentado al lado mío, ¿verdad? Si esa es la actitud que muchos de nosotros a lo mejor nos reímos cuando escuchamos eso, si esa es la actitud que nosotros desarrollamos, eso es una actitud de favoritismo. Eso es una actitud donde wow, esa persona está en mi iglesia, esa persona está sentada al lado mío, y si nos hacemos bien amigos. Y si nos hacemos, pues yo me voy a beneficiar de eso, ¿verdad? De que yo pueda compartir con esa persona. Imagínense eso, hermanos. De que venga esta persona y esté sentado al lado suyo y simplemente manifieste de que sí, en ti hay favoritismo. En ti hay acepción de personas, porque cuando llega Juan del Pueblo, ni te diste cuenta de que llegó. Se sentó, a veces llega, se va, y ni cuenta nos dimos que había alguien visitándonos ese día. Eso es acepción de personas, hermanos. Y es importante que nosotros entendamos algo. Si nosotros estamos sentados escuchando la palabra de Dios y estamos adorando al que es digno de toda gloria y todo honor, ¿qué importa quién está al lado? ¿Qué importa cuán famoso es la persona que pueda estar sentado al lado mío? La fama que esa persona pueda hacer, yo quiero que usted la compare con lo que merece Dios. Imagínese que usted está sentado ahí y que la presencia misma de Dios desciende y que el templo se llena de la Shekinah, de la gloria de Dios. ¿Cuánto va a importar cuán famoso es esa persona? Nosotros como cristianos tenemos que tener claro y tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando nuestros ojos están puestos en Él, las demás cosas las vamos a ver por la perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque el pecado nos ciega. El pecado
pecado nos hace ver de que el problema son ellos y no soy yo. El pecado me hace que no pueda ver la realidad de Dios en mi vida y esté buscando en cómo excusarme para seguir haciendo lo que yo quiero hacer y no lo que la voluntad de Dios quiere para mi vida. Ese es el pecado. Por eso empiezo de esta forma, diciéndote que sí estoy hablándote a ti, hermano mío, como dice Santiago, hermano mío. Acuérdense de esto, hermanos. Si nosotros visitamos Génesis 3, que es donde ocurre la caída del hombre, la inclinación natural pecaminosa del hombre le impulsa a buscar su propio beneficio. Cuando vamos a Génesis 3 es eso mismo. ¿Cuál es la caída? ¿Por qué cayeron? ¿Qué buscaban? El ser igual a Dios. Cuando vemos a Génesis 3, versos 4 y 5, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El pecado nos ciega y nos hace creer que nosotros somos Dios y que nosotros estamos en el centro y que nosotros merecemos la atención y que nosotros merecemos la gloria. Por eso es que entonces estamos buscando el que nos beneficie. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede beneficiar? Pues entonces déjame tratar con favoritismo a aquel que me pueda ayudar y déjame ignorar y déjame no estar pendiente de aquel que no tiene nada para aportar a mi causa, a mi propósito. Ese es el pecado. Y de eso hay mucho en nosotros. Por eso es que necesitamos rendirnos a los pies. Mira lo que Santiago dice. Santiago dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. ¿Qué hizo Santiago ahí? Por eso fue que tuve que detenerme aquí, porque estoy que explicarlo bien. Si entendemos nuestro pecado y entendemos también cuán grande es Dios, vamos a tener esa claridad de cuánto necesitamos de la obra de Jesucristo. Y eso es exactamente lo que Santiago dice. Santiago dice, hermano mío, te estoy hablando a ti. Y después dice, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Si leemos eso como el papagayo, podemos seguir leyendo y se nos pasó lo más importante. Porque aquí Santiago les está recordando la identidad de Cristo, el Cristo en el cual ellos creen. Porque muchas veces sí, nosotros somos creyentes y sí creemos en Cristo y sí creemos. Pero hermano, yo te garantizo a ti que todo momento en que tú estás sumergido en la duda, en la confusión y todo ese tipo de sentimientos, es porque has perdido de vista la grandeza de Jesucristo. Y por eso Santiago aquí les recuerda la identidad de Jesucristo. ¿Cuál es la identidad de Jesucristo? Es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque los mormones creen en Jesucristo. Los testigos de Jehová creen en Jesucristo. Los musulmanes creen en Jesucristo. Pero el Jesucristo que ellos creen es diferente al Jesucristo de la Biblia. Sí creen en Jesús, pero tienen otra identidad de ese Jesús. Y para ellos Jesús no es Dios. Para ellos Jesús no es el Salvador. Para ellos Jesús no es lo establecido en la Escritura por Dios mismo. Pues entonces, aunque usen el nombre de Jesús, no es a Jesús a quien tienen. Y por eso es que nosotros tenemos que recordar la identidad de Jesús y Santiago nos la recuerda. Glorioso Señor Jesucristo. Cuando hablamos de glorioso, entiendan esto, hermanos. El término glorioso significa de gloria. Es el mismo término utilizado en el Antiguo Testamento para manifestar las veces en que Dios se aparecía en su presencia. Obviamente no era la plenitud de su presencia, sino una manifestación de su presencia. Lo vemos en Éxodo capítulo 16, verso 10, lo vemos en 2 de Crónicas 7, 1 al 3, en la dedicación del templo, donde dice que la gloria de Jehová descendió en ese lugar. Y cuando habla de la gloria de Jehová, habla de la Shekinah de Jehová.
Dios de gloria. Y eso mismo es lo que Santiago está diciendo acerca de Jesús, el glorioso Jesucristo. El término de gloria de Dios Padre es el mismo término de gloria de Dios Hijo. No se olviden de eso. Luego dice, el glorioso Señor Jesucristo. Mira, Jesucristo es la palabra Jesús y la palabra Cristo. La palabra Cristo significa Mesías. Significa escogido de Dios, significa el ungido de Dios. Y cuando dice Jesucristo, está diciendo que el Dios de gloria es Cristo, el Mesías es Cristo, el ungido y escogido de Dios es Cristo. Pero también dijo la palabra Señor. Cuando dice la palabra Señor, es la palabra Kyrios. Esta palabra Kyrios en griego, cuando nosotros vamos a estudiar esta palabra, la traducción de la Biblia hebrea al griego, esa traducción se llama la Septuaginta. Esa traducción tiene la palabra Kyrios. ¿Cuál es la del griego? Perdón, ¿cuál es la del hebreo? La palabra Adonai. Cuando nosotros vamos a las Escrituras en el Antiguo Testamento, vemos la palabra Adonai para hacer referencia a Dios Padre. Y cuando vemos ese nombre de Dios, Adonai, que significa mi Señor, es la palabra en griego utilizada Kyrios, que está haciendo referencia a Jesús, el glorioso Señor Jesucristo. Y por esto es que es importante que entendamos y recordemos la identidad de Jesús. De que Él no es un simple maestro, Él no es un simple profeta, Él no es un simple personaje bíblico y una gran persona. Él es Dios, el glorioso Dios, el Adonai, el Señor, el Mesías, el ungido, el escogido de Dios para darnos vida y vida en abundancia. Así que es importante que lo tengamos ahí. Mira cómo Pedro lo explica. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 19, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente, sin parcialidad, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Si nosotros teníamos pecado que fue lavado por la sangre preciosa del cordero del Dios que es el Señor, que es Adonai, ¿cómo vamos a estar viviendo con favoritismo? ¿Cómo vamos a estar haciendo la acepción de personas? ¿Cómo vamos a estar tratando a unos bien y a otros mal? Eso es importante que entendamos esto. En el cristianismo no hay cabida al favoritismo. No cabe. O sea, no conectan. Racismo, clasismo, sexismo, intelectualismo, todo lo mismo. Cuando hay un sentido de superioridad en una persona que dice ser creyente, esa persona necesita arrepentirse de su pecado y entender que ese tipo de actitud y comportamiento es una actitud contraria al carácter de Cristo que debe estar siendo formado en nosotros. Por eso quiero compartir con ustedes unos puntos importantes en por qué es que no hay cabida dentro del cristianismo para todos los ismos. Rimó eso. Es una canción. ¿Por qué
es que no hay cabida al favoritismo dentro del cristianismo, número uno, mis hermanos, porque todos somos pecadores corrompidos por la caída. ¿Qué tipo de preferencia delante de Dios nosotros vamos a tener cuando todos hemos sido impactados por el pecado que sucedió en Génesis 3? Pablo dice a los romanos lo siguiente, Romanos 3, verso 9 en adelante, dice: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judío como griego están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿De qué nos vamos a gloriar? ¿Qué nos vamos a hacer superiores a otras personas cuando todos estamos en el mismo barco, donde estamos todos ahí en el pecado? Más adelante en el verso 22-23 dice: es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Estamos todos cortos de llegar a la presencia de Dios por nuestras propias obras. Ni el rico con sus riquezas puede llegar al cielo, ni el intelectual con toda su inteligencia puede llegar al cielo, ni la raza el que se crea de la raza más pura puede llegar al cielo por creerse eso, ni el que tenga nada puede hacer que la persona pueda llegar al cielo y ser justificado de su pecado por eso que tiene. Se va a quedar corto. Aquella persona que se crea la más poderosa y la más influyente y la más adinerada y de la raza más perfecta y de todo lo más perfecto, se va a encontrar donde va a recibir la pregunta de qué te valió a ti ganar el mundo si vas a perder tu alma. La salvación está en Jesucristo, hermanos. Y tenemos que entender eso. En el cristianismo no hay cabida al favoritismo porque todos somos pecadores, corrompidos por la caída. Y cierro esta parte con esta pregunta: ¿qué sentido de superioridad pudiera tener alguien que entiende que sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados? Por eso es que es importante que entendamos nuestro pecado. Por eso es que hablamos mucho de nuestro pecado. No que el pecado sea el centro de nuestro mensaje. El centro de nuestro mensaje es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Pero si nosotros nos vemos la gran cosa y nos creemos más de lo que somos, también vamos a desarrollar un sentido de arrogancia en la cual pensamos que no necesitamos de Cristo. Por eso, no hay sentido de superioridad o de favoritismo para aquel que entiende que está muerto en sus delitos y pecados sin Cristo. Número 2. ¿Por qué el cristianismo no hace acepción de personas, mis hermanos? Porque el cristianismo sigue a Dios y Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Esto me sale el signo de pregunta ahí encima de mi cabeza. Porque Pedro dice: ciertamente ahora entiendo. Wait. Este es Pedro. Este es el apóstol Pedro, el que vivió 3 años con Cristo, el que era el líder de los discípulos, el que estuvo presente en la transfiguración cuando Cristo se transfiguró,
el que estuvo presente cuando Cristo muere pero resucita y fue ascendido al cielo. Pedro lo vio. Pedro es la persona utilizada por Dios para predicar ese primer mensaje a la iglesia donde 3,000 personas vinieron a la fe en Cristo. Ese es Pedro. Y en el capítulo 10 es donde Pedro por fin dice, ¡oh! Ahora entiendo. Dios no hace excepción de personas. Hay esperanza para nosotros, Señor. Hermanos, hay esperanza para nosotros en el Señor, quise decir. Hay esperanza de que sí hay esos sentidos de superioridad en nosotros y que el Señor nos perdone y que nos ayude a entender de que en Dios no hay acepción de personas. Todos pecaron, pero Dios escoge personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, para su gloria. Deuteronomio capítulo 10 dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Segunda de Crónicas 19:7. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre vosotros, tened cuidado en lo que hacéis, porque el Señor nuestro Dios, no hay injusticia ni acepción de personas. Romanos capítulo 2, verso 9 al 11 dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo aquel que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en Dios no hay acepción de personas. Gálatas capítulo 2, verso 6 dice, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, es lo que dice Pablo, lo que eran nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Si la persona famosa llegara a nuestra iglesia, esa persona necesita arrepentirse de su pecado y necesitamos amarle y discipularle como cualquier persona que llegue a la iglesia. Esa dinámica, hermanos, de que llega una persona famosa a la iglesia y, oye, ahora este persona famoso va a ayudar a Dios a expandir el reino y vamos a ponerlo a predicar para que sepan de que, mira, él está en mi iglesia. Usted ve eso constantemente. Usted ve personas que son figuras públicas que van a la iglesia y rápido le dan el micrófono, rápido le dan el púlpito. Porque piensan que la influencia y el poder de esa persona puede hacer algo para cambiar el corazón de las personas. Puede convencer de que, wow, si esa persona que tenía tantas cosas necesitaba de Dios. Wow, y entonces esa persona la utilizan como token para entonces pensar que Dios puede hacer algo cuando la persona no ha sido discipulada, cuando la persona no ha sido preparada, cuando no ha sido instruida en las Escrituras. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Mírenlo un paso más allá. Mírese todas esas, no sé ahora, pero pasaban mucho anteriormente, todos esos premios que daban, los Óscar, los Grammys. Y se levantan estas personas que en sus frutos no se ve para nada una vida en obediencia a Dios. Y se paran ahí a darle gracias a Dios por su Grammy, por canciones que a lo mejor difaman a Dios grandemente. No, mis hermanos, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que adentrarnos en las Escrituras, rendirnos a Él y no hacer acepción de personas. Pregunta, ¿qué sentido de superioridad pudiera tener alguien que entiende que Dios, en su poderío y soberanía, no hace acepción de personas? Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros sí? Punto número 3. ¿Por qué en el cristianismo no hay cabida al favoritismo? Hermanos, porque en Cristo todos somos uno. En Cristo, acuérdense, el mensaje va dirigido a hermanos míos, va dirigido a creyentes en Cristo. Romanos 10, 12 al 13 dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. En Él tenemos salvación.
Gálatas 3, 28 al 29 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Es interesante porque los judíos pensaban que ellos eran salvos y ellos eran de Dios porque eran descendientes sanguíneos de Abraham. Y después Pablo lo aclara en la carta a los Gálatas, donde él dice, no, el que es descendiente de Abraham es aquel que es descendiente de la semilla de Abraham, de la simiente de Abraham, que es Cristo. Para ser descendiente de Abraham tenemos que haber creído en Cristo para venir a formar parte de la familia de Dios. Ser salvo nosotros no tenemos salvación por pertenecer a una familia. Usted no es salvo porque sus papás son salvos. Usted no es salvo porque su familia son salvos. Usted no es salvo porque en su cultura enseñan la religión. Usted no es salvo porque es bueno. Usted no es salvo por ser de una raza. Usted no es salvo por ser de un particular lugar. Usted no es salvo por nada de ninguna de esas cosas externas. Usted es salvo única y exclusivamente si ha rendido su vida a los pies del Señor glorioso Jesucristo. Él es el que da vida, Él es el que da salvación, y fuera de Él no hay salvación. Juan capítulo 17 dice, mas no ruego, este es Jesús orando, justo antes de ir a la cruz, Él dice, no ruego solo por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nosotros. ¿Para qué? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la unidad entre las personas y Dios solo ocurre en Cristo. Y utilizar este verso para perseguir una unidad sin Cristo es una distorsión total. Nosotros tenemos que entender que somos uno en Cristo. Fuera de Cristo somos enemigos de Dios. Pregunta: ¿qué sentido de superioridad pudiera tener alguien que entiende que la obra de Cristo le ha dado vida, le ha limpiado sus pecados y ha traído en adopción a la familia de Dios? ¿Qué sentido de superioridad hay cuando entendemos esto? Siguiente punto: ¿por qué el cristianismo no hay cabida para el favoritismo? Porque en el cielo no hay favoritismo. En el cielo no hay superioridad entre personas. Apocalipsis 5, 9 y 10 nos da un retrato del cielo y dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, toda lengua, pueblo y nación. Mis hermanos, si usted se cree superior a alguien porque habla diferente idioma, o porque es de una diferente nación, o es de una diferente tribu, o es diferente en esos aspectos, usted le va a ser bien difícil estar en el cielo. Porque la eternidad completa es con gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Apocalipsis 7, 9 y 10 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, delante del Cordero. Una vez más, lo que nos espera en la eternidad es un grupo de personas adorando a Dios por siempre, que son de toda tribu, toda lengua y toda nación. La pregunta que hago es: ¿qué sentido de superioridad pudiera tener alguien
que entiende que pasaremos la eternidad adorando a Dios junto con personas que son diferentes a nosotros. Y el último punto, ¿por qué en el cristianismo no hay cabida al favoritismo? Simple y llanamente porque es pecado. Entonces, yo creo que con eso hubiésemos ahorrado todo lo demás, pero entiendo que había que hacerlo. Había que explicar todas estas cosas porque no hay cabida para el favoritismo en el cristianismo. Es pecado. Santiago dice una vez más, hermanos míos, no tengan vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, con acepción de personas. Un poquito más adelante en el verso 9, que lo discutiremos la semana próxima, él dice, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado. ¿Por qué decimos que es pecado? Porque Santiago lo dijo ahí, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dios dice que es pecado, y por eso decimos que es pecado. Y entonces, ¿qué sentido de superioridad pudiera tener alguien que se llama creyente, que entiende que el favoritismo es un acto de pecado, es un acto de rebeldía en contra del Dios supremo? Arrepintámonos de nuestros pecados. Arrepintámonos de todo sentido de superioridad que nosotros podamos tener. Porque hoy día estamos completamente nublados con toda la dinámica que está sucediendo. Y la narrativa del media y la narrativa de muchas personas y muchas ideologías están nublando al cristiano y sacándolo de la importancia de entender este concepto por la palabra de Dios y a través de los lentes del Evangelio. Importantísimo que tengamos eso. ¿Por qué? Porque la cuestión del favoritismo y del racismo no es una cuestión de blancos y negros. Es una cuestión que se manifiesta en todos y cada uno de nosotros. Si usted mira, en todos y cada uno de nuestros países se manifiesta. Aquí se manifiesta con el negro, el blanco. De donde yo soy, en Puerto Rico, el puertorriqueño tiene superioridad con el dominicano. El dominicano tiene superioridad sobre el haitiano. El haitiano tiene superioridad sobre el jamaiquino tiene superioridad sobre los que están en las islitas pequeñas. El mexicano tiene superioridad con los que están debajo, Guatemala, El Salvador tiene superioridad sobre... Así sigue sucesivamente. Los de Chile tienen superioridad sobre los de Perú sobre los de Chile, los de Argentina sobre el resto del mundo. Hay de todo un poco. Es un problema del corazón y no es un problema simplemente originado aquí. Y tenemos que entender, mis hermanos, que esto hay que verlo con los ojos del Evangelio a través de la palabra de Dios. Podemos recibir la pregunta de ¿cómo es posible que si el cristianismo es incongruente con el favoritismo, cómo es posible que exista el racismo dentro de la iglesia? Por eso fue que empecé el mensaje, hermanos, diciéndoles y apuntando a que tenemos que empezar por nosotros mismos. Porque toda esta dinámica del favoritismo y del racismo y acepción de personas está en las iglesias. Desde los tiempos de Santiago, allá en la iglesia primitiva. Porque aun cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo y somos nuevas criaturas, aún hay un remanente de nuestro pecado en nosotros que tenemos que estar matando constantemente y tenemos que estar arrepintiéndonos constantemente. Y cuando nosotros somos negligentes en nuestra búsqueda del Señor y en la mortificación de nuestro pecado, cosas como el favoritismo, el racismo y todos los ismos se van a manifestar en nuestras iglesias. Por eso es que ha habido tanto racismo, porque hay descuido en el crecimiento de Dios, hay descuido en la palabra de Dios. Y por eso es que les hago un llamado, mis hermanos, a que nosotros vayamos a la verdad bíblica,
a que individual y personalmente nosotros vayamos en arrepentimiento al Señor, a que nos evalúe y que el cambio que nosotros queremos ver alrededor del mundo lo empecemos con cada uno de nosotros, entendiendo que en nosotros está la esperanza que nos da la victoria al mundo y es nuestra fe en Jesucristo. Quiero terminar haciendo unas cuantas preguntas para que evaluemos este tipo de comportamientos en nuestras vidas. Primero, ¿cómo tratamos al que no puede bendecirnos? ¿Es nuestro sentido de cortesía mayor con aquellos que sí tienen recursos y poder para bendecirnos que con aquellos que no tienen nada para darnos? ¿Tratamos a las personas considerando que son creados a la imagen de Dios? ¿Ignoramos el clamor de los oprimidos? ¿Cómo estamos reaccionando a estas cosas, hermanos? ¿Lo estamos procesando por el filtro de las Escrituras o por el filtro de Black Lives Matter? ¿Estamos yendo a la verdad bíblica o estamos usando la teoría crítica de la raza? Porque como creyentes, y lo estaremos hablando en las próximas semanas, como creyentes, si nosotros apoyamos movimientos como Black Lives Matter y ideologías como el Critical Race Theory o la teoría de crítica de la raza, eso es lo que está dominando toda la narrativa de lo que nosotros vemos hoy día. Y si como cristianos esa también es nuestra narrativa, hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque son ideologías que son contrarias a las Escrituras. Son ideologías que están formadas por personas que son contrarias a Dios, que están tratando de solucionar también el problema del favoritismo. Lo que quiero decir es que el problema del favoritismo se soluciona en Cristo, entendiendo el Evangelio verdaderamente. No se soluciona entendiendo de que nosotros somos lo suficiente para solucionar estas cosas sin Dios. Tenemos que tener misericordia, hermanos, porque este problema, si existe en las iglesias, existe mucho más afuera de las iglesias. Porque hay mucha gente que ha sufrido y hay mucha gente que ha sido impactada por el racismo y hay mucha gente que ha sido completamente marginada, y nosotros como creyentes y representantes de Cristo en esta tierra estamos llamados a alumbrar con la luz de Cristo, no hacernos de la vista larga. No vamos a decir que no hay racismo, claro que hay racismo. Lo que sí vamos a decir es que nuestra solución se encuentra en la palabra de Dios. Y ahí es que vamos a buscarla. Termino con una cita, dos citas específicas. Una del pastor Otto Sánchez que dice: el corazón del ser humano no se regenera con leyes humanas. El prejuicio, el racismo, el crimen, el abuso, la delincuencia, el narcotráfico, la trata humana, la explotación infantil, la mala distribución de riqueza, las injusticias de Estado y otros males que aquejan nuestra sociedad hoy en día no son en sí el problema, sino el resultado del principal problema, que es el corazón del ser humano. Arthur Pink dijo lo siguiente: ni las bendiciones ni las calamidades cambian el corazón del ser humano, solo la gracia de Dios. Por eso predicamos el Evangelio. Y les hago un llamado, mis hermanos, a que seamos misericordiosos, a que nos adentremos en las Escrituras, a que nos rindamos a los pies del Señor, para que nos evalúe y que cada día vivamos una vida persiguiendo conocer a Dios y rindiéndonos de nuestros pecados. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por tu palabra.
Gracias porque en tu infinita misericordia, Señor, te place guiarnos, ayudarnos, sostenernos y en amor mostrarnos cuando estamos mal. Te pido, Señor amado, que en esta semana específicamente, con todo aquel que escuche este mensaje, todos aquellos que son parte de la iglesia Sólida Gloria y todo aquel que escuche el mensaje, que seas tú, Padre, convenciéndonos de pecado. Que vengamos a ti, Señor, evaluándonos y que seas tú evaluándonos a nosotros, Señor, para identificar todo favoritismo que pueda haber en nosotros y que podamos rendirnos a tus pies y recibir el perdón por nuestros pecados. Entendiendo, Señor, de que somos pecadores y tú eres santo y la salvación únicamente la encontramos en ti. Entendiendo que este comportamiento de aceptación de personas es contrario a las Escrituras, es contrario a ti. Y que bajo ninguna circunstancia nosotros estemos justificando este tipo de comportamiento en nuestras vidas. Señor amado, que podamos ser dirigidos por tu palabra y no por ideologías externas, ni por ideologías izquierdas, ni ideologías derechas, ni ninguna de esas, Señor, que son diferentes a tu palabra. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a ver con claridad nuestra necesidad de ti, ayúdanos a entender que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos y no aquí, que nuestra identidad está fundada en Cristo como hijos de Dios y representantes de Cristo aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros y permítenos ser sal y luz aquí en la tierra. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Efectivamente cubrimos el verso número 1 y estaremos adelantándonos en este capítulo 2 de Santiago. Le exhorto a que continúe la lectura en este capítulo, en este libro, que nos evaluemos, vengamos al Señor, estemos conectados, pendientes los unos a los otros, que no vivamos con favoritismos y vivamos con la intención de conocer a Dios cada día. Las clases y las reuniones virtuales continúan esta semana. Si hay algún cambio, lo vamos a estar comunicando, so pendiente a las plataformas de comunicación de WhatsApp y Facebook para que puedan estar al tanto de lo que vamos a estar haciendo. So, gloria a Dios, Dios les bendiga, que tengan un feliz domingo y porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén.